fortalecidos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Quiere abrir su Biblia en Hebreos capítulo 8, verso 5, así como está de pie, puede leer la palabra del Señor. Hebreos 8:5 en la Biblia de las Américas dice: los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Amén. Puede tomar su lugar esta noche. Seguimos hablando del tabernáculo de Moisés. Yo no sé si usted entiende lo que hemos estado enseñando todo este tiempo. No sé si usted ha captado todas estas enseñanzas y estas enseñanzas no son para... Entonces vamos a volver al Antiguo Testamento, pastor. Entonces vamos a practicar las cosas de la incircuncisión también. No. La palabra de Dios dice no es para eso. Es para que sepamos que lo que tenemos dentro de nosotros ahora es el tabernáculo, el que Dios instauró en el día de Pentecostés, cuando Jesucristo rompió el velo y dijo: ahora este es el nuevo tabernáculo que va a estar vigente. Y desde hace 2000 años así ha sido. Pero hay muchas cosas que tú y yo debemos de entender, cosas que se movían, se manifestaban en el tabernáculo que Dios le dio a Moisés. Dios le dijo, así como ves aquí en el cielo, porque se lo llevó al tercer cielo, así como ves en el cielo, vas a hacerlo en la tierra. Amén. Entonces, tú y yo estaremos felices viviendo en el modelo de Dios. Entonces, el tema de esta noche es el tabernáculo de Moisés, pero representado en el Apocalipsis. Ay, no, pastor, ese libro sí no me gusta, ¿sí? Todo el libro del Apocalipsis habla del tabernáculo de Moisés, todo el libro. Entonces, no solo habla de los sustos que a usted le da. Sí, pastores, que se va a morir la tercera parte de la gente cuando dice que cae la estrella Genco. Es que mire, pastor, dice que se van a morir de hambre. El pastor, mire que todo se va a poner caro. Así dice ahí en Apocalipsis, pastor. También dice de las trompetas, también dice de los truenos. Sí, pero cálmese. La Biblia habla de que el que lee el libro de Apocalipsis le es de bendición y de edificación. Amén. Y que entender ese libro nos va a traer a ti y a mí bendición, no maldición ni susto. Amén. Tú y yo nos estamos preparando para el regreso de nuestro amado Jesucristo en las nubes. Yo no sé si tú estás esperando. Amén. Amén. Pero si usted lo está esperando, entonces miremos lo que dice la palabra del Señor. Dice Hebreos 8:5, lo vuelvo a leer. Los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Amén. Entonces, quiero que empecemos esta noche. Estamos a buena hora, a buen tiempo, estamos empezando la prédica. Y entonces dice Apocalipsis 15, verso 5. Vámonos a Apocalipsis 15, verso 5. En la Biblia de las Américas dice la palabra del Señor, el verso 5. Luego miré y vi que se abría por completo el templo que está en el cielo, el tabernáculo de Dios. Mire que allá arriba hay templo. Amén. Amén, hermano. Allá arriba hay templo. Y allá está el tabernáculo de Dios, el original. No el que Moisés hizo aquí en la tierra, es copia del que está allá arriba. Porque allá arriba hay otro tabernáculo. Dice que y se abría por completo. Y luego miré y vi que se abría por completo el templo que está en el cielo, el tabernáculo de Dios. El verso 6. Los 7 ángeles que sostenían las 7 plagas salieron del templo. Amén. Estaban vestidos, mire cómo estaban vestidos estos ángeles. Estaban vestidos de lino blanco, lino fino, dice otras versiones,
sin mancha alguna, y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho. Amén. A usted cuando mira vestido blanco, lino fino, sin mancha, ¿de qué se recuerda, hermano? ¿De qué se recuerda? De usted y de mí, ¿verdad? La Biblia dice que nos vamos a presentar ante el Padre sin mancha, sin arruga, con vestidura blanca, con lino fino. Amén. Tú y yo somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Pero algo más que nos habla la palabra del Señor. ¿Quiénes otros personajes de la Biblia usaban trajes blancos? A ver, ayúdenme. ¿Quiénes más? Los sacerdotes. ¿Lo recuerda? Los sacerdotes usaban lino fino, ropa blanca. Tenía que estar limpia, pulcra, sin mancha, sin arruga. Y así entraban ellos a servir al atrio, al lugar santo, al lugar santísimo. Amén. Pero dice aquí que aquí estos ángeles eran ángeles sacerdotales. Ángeles cumpliendo funciones sacerdotales. Hermano, le estoy hablando del templo que está en el cielo. Amén. ¿Quiere usted ir allá ahorita a ver? Ahorita nos lo despachamos. Le hacemos percha entre todos y aquí usted se queda sin respiración y ya va a ir a ver esa etapa allá luego, ¿sí? Pero allá hay una congregación de los justos, dice la Biblia. Allá hay ángeles que tienen funciones sacerdotales, que están allá en el altar, en la fuente de bronce. Dice que también está allá el arca del pacto. Entonces, todas esas cosas quiero que miremos ahora. Y Apocalipsis está enseñando todo eso. Casualmente, Apocalipsis, a Juan le revelan todo lo que está allá arriba, lo que Moisés vio. Solo que a Moisés no le dejaron, no dejaron que escribiera mucho de lo que vio allá en el cielo. Moisés lo plasmó aquí en la tierra, que es distinto. Amén. Entonces, sigamos, porque dice aquí, y los 7 ángeles que sostenían las 7 plagas salieron del templo, que estaban vestidos de lino blanco, sin mancha alguna, y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho. Entonces está hablando de ángeles sacerdotales, que tenían vestido blanco, lino fino, sin mancha. Amén. ¿Sabe qué? ¿De qué tribu eran los sacerdotes? ¿De qué tribu eran los sacerdotes? De Leví, ¿verdad? La tribu de Leví. Amén. Va. Y eran 12 tribus. Y solo una tribu escogieron para hacer los servicios del tabernáculo. Las otras 12 tribus tenían otras funciones. Pero aquí miramos que recuerde que lo que está en el cielo, aquí en la tierra estamos haciendo la copia de lo que está en el cielo. ¿Dónde más miramos eso? En la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás, ¿dónde? En el cielo. Que se haga tu voluntad, ¿dónde? En la tierra. ¿Cómo se hace dónde? En el cielo. Entonces nosotros estamos aquí duplicando lo que se vive en el cielo. Amén. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Ahora, si allá en el cielo hay ángeles sacerdotales, hijos, esos son de la tribu de Leví, hermano. Y mi pregunta es, o la pregunta y la inquietud que te dejo a ti es, ¿y entonces hay más tribus de ángeles haciendo otras cosas allá? ¿O hay otros seres haciendo otras cosas allá? Porque si acá en la tierra estaba representado 12 tribus, allá tienen que haber 12 tribus también. Amén. Si aquí hay levitas, sacerdotes, allá miramos que hay ángeles haciendo funciones de sacerdotes. Amén. Entonces, la Biblia tiene un montón de cosas que tú y yo no entendemos y que primero Dios, cada día Dios nos dé revelación. Por lo menos mientras nos vamos de la tierra, pues, porque una vez entramos a la dimensión donde está el Padre, pues nuestros recuerdos volverán. Entenderemos cómo era la casa del Padre. Lo triste va a ser a la hora que nos premien, que premien a toda la creación humana. Aquel que se esforzó, aquel que aprendió a perdonar, aunque lo hirieron, aunque le gritaron, aunque lo ofendieron, pero aprendió a perdonar, allá va a tener recompensas distintas, hermano. Allá va a tener recompensas buenas. Amén. Porque aprendió a vencer, aprendió a humillarse. No le importó que alguien lo humillara, aprendió. Pero algo que tú y yo debemos de hacer es a pedir perdón cuando nos equivocamos, hermanos. Amén.
Bueno, dos amenes, pues los demás no sé cómo estarán en ese pensamiento, pues, pero hermano, todos ofendemos. En más de algo ofendemos a alguien, sea con intención o sea sin intención, pero lo hacemos. Todavía tenemos esa naturaleza de pecado en nosotros que nos lleva a lo malo, ¿sí? Que cuando menos acordamos estamos ofendiendo a alguien y no lo hacemos muchas veces con intención, pero ofendemos. A veces estamos ofendiendo a la pareja, a veces estamos ofendiendo a los padres, ofendiendo a los hijos, ofendiéndonos aquí en la iglesia, etcétera, etcétera, donde quiera que andamos. Pero yo te digo algo, aprendamos a reconocer nuestros errores. Amén. Perfectos, pues lastimosamente seremos en el cielo. Cuando nos quiten este cuerpo de pecado, dice la Biblia. Cuando nos quiten esa bestia que te atormenta día y noche. ¿Sabe qué es esa bestia? La que dice el apóstol Pablo. La que quiere que tú y yo vayamos al pecado. La que quiere que tú y yo vayamos detrás de esto, vayamos detrás de lo otro. Que hagamos las cosas mal, que no hagamos las cosas bien. Eso va a ser quitado, dice la Biblia. Pero hasta que no tenga un cuerpo nuevo. Pero mientras, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero mientras nos dan un cuerpo nuevo, tenemos que soportar estas cosas y resistir al diablo, resistir la tentación, resistir esto y lo otro. Bueno, entonces, aquí miramos ángeles que están ministrando, ángeles sacerdotes, ¿sí? Mire, el ángel Gabriel, ¿qué función hacía? Llevaba mensajes, ¿sí? Llevaba mensajes. Ahí estaba Daniel. Te traigo un mensaje de parte de Dios. Ángeles mensajeros, ángeles con funciones sacerdotales. ¿Qué dice otro verso? Hay un verso que dice, yo no quiero leer todos esos versos hoy, pues, pero hay un verso que dice, si un ángel caído, dice, te enseña un evangelio diferente, tenlo por anatema. O sea que hay ángeles que no han caído, que también traen mensajes de Dios para llevar el evangelio a nuestras vidas. Amén. Pues démosle vuelta al verso, pues. Démosle vuelta al verso. Y si no me cree, apúntelo y búsquelo en su casa. Ahí está. Ese verso existe y ahí está. Hay arcángeles que llevan espadas, como los ángeles que pusieron en la entrada del huerto del Edén, ¿verdad? Pusieron ángeles protectores, dice la Biblia, con espadas y no permiten que hasta el día de hoy alguien toque el árbol del bien y del mal. Hay querubines, ángeles sacerdotales. Sigamos, Isaías. Vámonos a Isaías, capítulo 6, verso 1. Antes de entrar a Apocalipsis y entrar a todos esos versos, Isaías 6:1, en la traducción lenguaje actual dice, Isaías tiene una visión en el templo, pero no está hablando del templo de la tierra, está hablando del templo que está en el cielo. Y dice, yo Isaías vi a Dios sentado en un trono muy alto, y el templo quedó cubierto bajo su capa. Esto me sucedió en el año en que murió el rey Osías, dice. El verso 4, mientras ellos alababan a Dios, temblaban las puertas del templo y este se llenó de humo, se llenó de incienso, porque cuando la Biblia habla de humo en el templo, está hablando del incienso y ese se llenó de humo, dice. El verso 5, entonces exclamé, ahora sí voy a morir, porque yo sé que soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador. He visto al Rey del universo, al Dios Todopoderoso. ¿Dónde estaba Isaías? En el templo que está en el cielo. Ahí a Isaías lo subieron ahí y le enseñaron lo que había ahí. Amén. Y algo que dice Isaías, hoy me voy a morir, porque yo no soy el sumo sacerdote, yo soy un profeta, decía Isaías. Yo no soy el sumo sacerdote, hoy me voy a morir. Por eso el domingo le decía yo, ¿por qué Elí no muere? ¿Por qué Elí no muere? ¿Por qué? Porque Elí nunca más volvió a entrar al lugar santísimo. Elí no fue tonto en esa parte, Elí sabía que estaba en pecado, no quiso corregir su vida. Pero algo que nunca más quiso hacer Elí fue entrar al lugar santísimo. Y Elí murió hasta que Dios lo mató. Se recuerda, ya estaba anciano, ya estaba viejo. Y dice que recostado en su silla, ahí murió desnucado. Dios lo tuvo que matar. Porque Elí lo que tenía que hacer era purificarse y entrar al lugar santísimo
para que el día de Yom Kippur, que era el día de la expiación, el día de los pecados, todo el pueblo fuera limpio. Pero ese pueblo estaba sucio por culpa de Elí. Porque Elí no quería limpiarse, él como sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo. Él quería vivir una vida sucia en pecado. Pero aquí miramos a Isaías decir, ay Padre, si yo soy un pecador, yo te he visto cara a cara a ti, he visto a mi Creador cara a cara. Pero hermano, Dios permitió que hombres como Isaías, como David, como otros, Daniel, como otros personajes que vieran a Dios cara a cara. Dios permitió, pero no los mató. Amén. Pero no les pasó, no cayó juicio sobre ellos, porque tenían un corazón que agradaban a Dios. Porque algo que aunque no somos perfectos, pero si agradamos a Dios, Él nos mira como perfectos. Amén. Sigamos, Apocalipsis 1:12. Vamos ahora a Apocalipsis 1:12 en la Biblia de las Américas. Dice Apocalipsis 1:12 en la Biblia de las Américas. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro, dice. El verso 13. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, dice. Amén. Entonces, dice aquí, vuelvo a leer, y volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. Dice que Juan, aquí está hablando Juan escribió el Apocalipsis. Juan está diciendo, yo vi 7 candelabros de oro allá en el templo del Señor. Allá lo vi. Y dice Apocalipsis 1:20, ahí siempre donde estamos leyendo en el primer capítulo, en el verso 20, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Amén. Miramos que tanto en el tabernáculo de Moisés, en el lugar santo, estaba el candelabro de oro. Si aquí estuviera el atrio y aquí estuviera el lugar santo, estaba de este lado. Ahí estaba el candelabro de oro, ¿sí? Y dice que allá en el cielo, Juan miró uno igual. Amén. Juan miró uno igual. Pero hay algo muy tremendo en esto, porque en toda la Biblia, el candelero solo se vio en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Apocalipsis. De ahí el resto del libro ya no vuelve a aparecer el candelero. Ya no vuelve a aparecer el candelero. Y a eso hay que ponerle atención, porque ya no vuelve a aparecer. Solo aparece en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Amén. ¿Sabe por qué? Porque cuando termina el capítulo 2 de Apocalipsis, y ahí lo que viene son los juicios. Se empiezan a abrir los sellos, empiezan las trompetas, las copas, los truenos y todo eso. Antes de que la iglesia vea la gran tribulación, los ángeles se llevan Jesucristo viene y se lleva el candelero. Tú y yo, amén, está conmigo esta noche. Tú y yo somos el candelero. Amén. Tú y yo somos el candelero. Y algo que va a suceder es en el arrebatamiento, es que se llevan el candelero, pero se llevan a los que dieron la medida, hermano. Se llevan a los que dieron la estatura del varón perfecto. Se llevan a la novia que alcanzó el rango que tenía que alcanzar. Amén. Para casarse. No todos son novia, pero hay iglesia como las 5 prudentes que vimos el domingo, que se las llevan, ¿sí? A las prudentes se las llevan, ahí van en el candelero, subiendo también, porque el candelero será quitado de la tierra, la iglesia será quitada de la tierra, pero la iglesia que agrada a Dios, la iglesia que tiene vestiduras limpias, la iglesia que no tiene manchas ni arruga, la iglesia que se dejó gobernar por el Padre, Hijo, Espíritu Santo, se la llevan y se llevan el candelero. Por eso en los demás capítulos, después del capítulo 3, ya no, del capítulo 2 fue el último capítulo donde mencionaron el candelero.
¿Y cómo, cuándo lo mencionaron, pastor? Cuando empieza a mencionar a la iglesia de Esmirna, Filadelfia, la Odisea. ¿Sí? ¿Recuerda todas esas iglesias? Son las 7 iglesias del candelero. Y en esos 2 capítulos lo mencionaron. Pero se las llevaron. Amén. Miremos otro más, porque todas las partes del tabernáculo de Moisés están aquí en Apocalipsis. Todas las partes. Hablando de que allá en el cielo está representado todo esto. De allá lo trajeron para acá, no de aquí para allá, hermano, ¿sí? No haga como hacen muchos religiosos. Padre, que se haga tu voluntad allá en el cielo como se hace aquí en la tierra, ¿no? Eso está mal dicho, como lo dice la religión esa, que usted ya sabe, ¿sí? Como lo dicen los católicos, que se te haga tu voluntad allá en el cielo como lo hacemos aquí en la tierra, dicen los católicos. Mentira, hermano. Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Así es como dice la oración del Padre Nuestro. Amén. Sigamos. El altar. Dice que ya vimos el candelero, ¿verdad? El candelabro dice que se lo llevan. Allá hay uno en el cielo, pero de aquí a la tierra se lo llevan. Se llevan a la novia. Ese es el arrebatamiento, ¿sí? Se lo llevan. Digamos, el otro que sigue, el altar. Dice Apocalipsis 6:9 en la Biblia de las Américas. Cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi debajo del altar, dice, las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y estos son los que se quedaron para lavar las vestiduras, pero llama la atención algo, ¿sí? En este altar, dice aquí, cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi debajo del altar. Hermano, la Biblia nos enseña de que tú y yo nos debemos de subir al altar. ¿Sí? Amén. La Biblia nos enseña de que tú y yo nos debemos de subir al altar. Pero estos que se quedaron a la gran tribulación, está diciendo, nunca se quisieron subir al altar. Y por eso, cuando el Cordero abrió el 5º sello, dice, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios. O sea, estos sí se quedaron a lavar las vestiduras a la gran tribulación. Ahí miramos un altar y el altar se está viendo en el cielo. Y allá en el cielo dice que esas almas están debajo del altar clamando justicia. Hermano, esas personas nunca aprendieron que tú y yo que nadie se debe defender en esta tierra. ¿Cómo dice el Señor? Mía es la venganza, ¿verdad? ¿Verdad que sí dice? Yo pagaré. Cuando alguien te hace mal, cuando alguien te hace enojar y está haciendo injustamente, dice la Biblia que no nos defendamos, ¿sí? Que dejemos que la justicia de Dios venga. Y Dios es el que va a tomar la venganza, no nosotros. Amén. Pero estos que están aquí, debajo del altar, nunca, hermano, nunca se pusieron sobre el altar. Por eso nunca se lo llevaron. Por eso es que se quedaron a la gran tribulación. Y ahí están debajo del altar, aún en el cielo, están debajo del altar, porque está representando a las personas que nunca quisieron rendir su vida a Jesucristo y nunca quisieron cambiar, nunca quisieron entregarse al Espíritu Santo. Les tocó morir en la tierra, pero aún así, hermano, no dice, y los vi ahora arriba del altar. Como que todavía habrá procesos en la vida de ellos aún en la otra dimensión. Vale la pena limpiarnos hoy. Vale la pena perdonar hoy. Vale la pena amarnos hoy. Vale la pena, congregarnos. Vale la pena servir a Dios. Amén. Dice otro más, el 3. Vamos por el punto 3. Apocalipsis 14:18 dice. Apocalipsis 14:18 en la Nueva Traducción Viviente. Luego otro ángel dice que tenía poder para destruir con fuego. Mire que hay ángeles que tienen poderes distintos. Hay ángeles que tienen poder sobre el clima. Hay ángeles que tienen poder para enfermar. Hay ángeles que tienen poder para traer provisión. Hay ángeles que tienen poder para enjuiciar. Amén. Pero dice que este ángel tenía poder para destruir con fuego. Vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoz afilada, pasa ahora tu hoz, tu espada, tu como usted le quiera decir,
y corta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Pero dice, lo vuelvo a leer. Luego el ángel que tenía poder para destruir con fuego vino desde el altar. Dice que allá arriba también está el altar. Amén. Amén, hermano. Allá arriba también está el altar. El altar que tenía del sacrificio, que tenía el altar de bronce, que estaba en el atrio. Allá arriba también está ese altar. Pues si de allá lo trajeron, la copia para acá. Moisés solo hizo lo que vio allá y lo hizo acá. Amén. Entonces dice, para destruir con fuego. Y vino desde el altar y le gritó el ángel que tenía la hoz afilada, pasa tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Dice que las uvas ya están maduras para el juicio. Y algo que tú y yo tenemos que entender, hermano, es que la tierra ya está lista. ¿Sí? Y ahorita lo que va a empezar el Señor a hacer, no sé, este año, el otro, el que viene, no sé. Muchos dicen esto. A nosotros nos queda un año más para el arrebatamiento. Eso es lo que dicen muchos, ¿sí? Yo solo estoy repitiendo lo que muchos dicen. ¿Por qué? Porque sacan que Jesucristo estuvo 33 años en la tierra y entonces desde el año 33 para acá se cuenta de que empezaron los 2000 años que todavía nos falta a ti y a mí, y eso termina en el 2033. Amén. Y del 2033 menos los 7 años de tribulación, 2026, la iglesia tendría que estar siendo arrebatada. Esa es la teoría de muchos teólogos que se ponen a investigar. Yo solo te digo, la Biblia dice, nadie sabe el día y la hora. Amén. ¿Sí? No podemos fechar. Yo no te puedo asegurar, hermano, ahí se alista porque el otro año ya viene el Señor. No, yo no te puedo asegurar nada de eso. ¿Sí? Pero algo que sí podemos ver tú y yo es cómo está el mundo. Y cada día estamos peor, hermano. Todo el mundo le apuntó a que este señor Donald Trump iba a traer la paz al nivel mundial, y en vez de paz, más guerra se está desatando. Amén. Y en vez de haber paz, más guerra. En vez de que la economía se estabilice, en algunos lugares están sufriendo. Yo te digo, hermano, nosotros estamos viendo días que ya no son iguales. Entonces, pongamos atención. De repente esas personas, esos teólogos que están diciendo esas cosas, de repente sí le atinan, hermano. Y de repente el otro año sí nos toca ver el arrebatamiento. Porque aquí en la tierra nada de lo que vemos se está calmando, hermano. Cada día está peor la situación. Y pues tenemos que ver las cosas que pasan en Israel, ¿verdad? Pero no es día para eso hoy. Primera de Crónicas, sigamos. Primera de Crónicas 18:8. Miren lo que dice Primera de Crónicas, hablando sobre el fruto. Primera de Crónicas 18:8 en la Biblia de las Américas. Asimismo, tomó David una gran cantidad de bronce de Tibat y de Cun, ciudades de Hadad Ezer, con el cual Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce, dice. Dice aquí que cuando Salomón hizo el templo, amén, que ya no fue el tabernáculo, fue el templo, dice que Salomón hizo el mar de bronce. Algo que Moisés no podía hacer era el mar de bronce. Entonces Moisés, lo que Dios le dijo a Moisés, estás en el desierto. Entonces, en vez del mar de bronce, vas a hacer la fuente de bronce, le dijo. Amén. Amén. ¿Lo repito o me entendió? ¿Sí? Moisés, vuelvo a decir, Moisés hizo una fuente de bronce. Esto fue lo que Moisés hizo. Pero fue porque Dios le dijo que eso hiciera. Amén. Moisés no hizo nada, no podía hacer nada de lo que él quisiera inventarse. Ni la firma de él podía ponerle ahí. Este tabernáculo lo hizo Moisés. Ni eso podía hacer Moisés. Nada, nada. Pero dice aquí que cuando hicieron el templo de Salomón, dice, y asimismo tomó David una gran cantidad de bronce de Tibat
y de Cún, ciudades de Hadadezer, con el cual Salomón hizo el mar de bronce, dice, las columnas y los utensilios de bronce. ¿Qué tipifica el bronce, hermano? ¿Lo recuerda? El juicio, fuego. Eso significa el bronce. Por eso era, el que estaba en el atrio era el altar de bronce. Y ahí era donde se encendía el fuego de Dios y empezaban los juicios. Amén. Amén. Pero en Apocalipsis aparece. Dice Apocalipsis 15:2. Biblia de las Américas. Apocalipsis 15:2 dice, vi también como un mar de cristal mezclado con fuego. Y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen, sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios, dice. Ahora, entendamos qué es lo que está aquí diciendo Apocalipsis. Dice que había un mar de cristal mezclado con fuego. Sí, pastor, pero ¿y qué tiene que ver con la fuente de bronce que hizo Salomón? ¿Qué tiene con el mar de bronce que hizo Salomón? ¿Y qué tiene que ver con la fuente de bronce que hizo Moisés? Mucho, hermano. Lo que pasa es que Moisés estaba en el desierto, pues tenía que andar transportando, a cada rato tenían que moverse. Entonces Dios le dijo a Moisés, haz una fuente. Es lo más fácil que tú puedes hacer. Pero ¿qué tenía la fuente? ¿Se recuerda? La fuente era de bronce. Tenía agua. ¿Y qué más tenía? A ver, recuérdeme. Santo Dios. Ya salió reprobado hoy, hermano. Y eso que viene los martes. Amén. ¿Sí? ¿Qué más tenía? Tenía espejos, ¿se acuerda? Que las mujeres dieron sus espejos, dice. Y lo pusieron en el fondo de la fuente de bronce, dice. ¿Sabe qué está tipificando los espejos esos que las mujeres pusieron? Como que era un mar de cristal. ¿Sí? Como que era un mar de cristal. Recuerde, Moisés tenía que andar cargando de un lado para otro. Ellos no estaban establecidos en un solo lugar. Pero cuando Salomón ya estableció el templo, dice que hizo el mar de bronce. Y ese sí parecía cristal, pero era con mar de bronce. El agua ahí estaba fluyendo. Y dice que en el cielo, dice Apocalipsis 15:2, dice, está la Biblia de las Américas, vi también como un mar de cristal, pero estaba mezclado con fuego, dice, con bronce. El fuego, bronce, fuego. Amén. Estaba mezclado con fuego. Y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, los que venían de la gran tribulación, los que les tocó morir en la gran tribulación, está diciendo, ¿sí? Venían victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Dice que por ahí entraron. Pues recuerde, ¿por dónde era la entrada al tabernáculo? ¿Se recuerda? Estaba la puerta, ¿sí? La puerta es Jesucristo. El tabernáculo solo tenía una entrada. Después estaba el altar de bronce y pues estos ya habían sido chicharroneados, ¿verdad? En la gran tribulación, ¿verdad? Todo aquel que no se deje gobernar por el Señor Jesús en nuestros días, entrará a la gran tribulación y morirá de mil maneras. No crea que solo decapitado, ay, pastor, yo solo pongo mi cabeza y que me la huelen. No, no, hermano, ahí van a violar mujeres, les van a arrancar miembros, les van a hacer, ¿sabe cómo? Vea un poco el holocausto judío que hizo Hitler. Vea cómo mataron a la gente, cómo mataron a los judíos. No solo los decapitaron, hermano, los dejaron morir de hambre. O sea, ahí se ve gente esquelética, ¿sí? Que esquelética totalmente y muriéndose de hambre. O sea, eso va a ser unas muertes terribles la que le van a dar. Porque lo que va a querer el anticristo es convencer que se dejen marcar por él y que se hagan hijos de él. Y que entonces van a poder comprar y vender y amar el dinero de nuevo. Amén. Pero no nos metamos tanto ahí, pues. Entonces, aquí miramos que a estos entran por el altar, fueron sacrificados por Jesucristo, dieron su vida por Jesús y luego pasan por la fuente de bronce, por el mar de bronce.
que está diciendo aquí en Apocalipsis, y un mar de cristal mezclado con fuego. Ahí entraron, porque es de la entrada. Y después entran al lugar santo y hasta llegar al lugar santísimo en el cielo. Amén. Yo no sé si me estoy dando a entender, hermano, pero si no, ¿sabe qué? Ahí en su casa, estúdielo una vez más. Agarre un lápiz, agarre un papel y vaya poniéndole pausa. Mire que ahora ya hasta en YouTube lo puede buscar la página de la iglesia. Y entonces ahí, mire, puede estudiar punto por punto. Bueno, el pastor dijo esto, y si no, escríbame, pero aprenda que así como este tabernáculo hemos estado viendo, también está hablando Apocalipsis, que allá en el cielo existe. Ay, pastor, yo pensé que allá en el cielo íbamos a ir de vacaciones. No, allá también nos vamos a congregar. Allá vamos a ir a alabar, vamos a ir a adorar, vamos a ir a darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo único que allá sí lo vamos a hacer con alegría, no como vinieron muchos hoy regañados y a la fuerza. ¿Sí? Y no como otro montón que no vinieron hoy, porque les dio pereza venir. Allá en el cielo la gente lo va a hacer con alegría. Porque, hermano, dígame si no, que te cambien, que te saquen de este cascarón a ti y a mí, y que ahora nos enseñen la gloria de Jehová en vivo. Seríamos desagradecidos nosotros si no nos alegramos allá. Amén. No seríamos ni hijos de Dios, ni mereceríamos ser hijos de Dios si ni aún allá nos alegramos. Yo creo que la alegría debe de empezar desde acá. Por eso dice el Señor, servirme con alegría. Congrégate con alegría. Cuando das tu ofrenda y tu diezmo, ¿cómo dice que los tienes que dar? Con alegría. Hay hermanos que están, ay, pastor, es que me duele. Así me dijo un día alguien, un día de estos. Me pidió un consejo. Y casualmente me pidió un consejo del diezmo. Y le digo yo, mira, si no lo vas a dar con alegría, no estás haciendo nada. La Biblia dice que con alegría lo demos. Si Dios ya te dio mucho, si Dios te bendijo tanto, si Dios te cumplió tu sueño de ganar más, si Dios te cumplió tu sueño de estar estable, no seas malagradecido. Amén. Dice que con alegría le des a Jehová, dice. Pastor, es que hoy ya no pude, pastor. No digas no pude, hoy no quise, di. Así dilo. Cambia. Hoy no quise poner a Dios en primer lugar. Y eso siempre nos va a pasar facturas. El no poner en primer lugar a Dios siempre nos va a pasar facturas. Sépalo. Pastor, usted me está maldiciendo. No, hermano, usted no lee la Biblia, hombre. La Biblia dice que no pongamos ídolos en nuestro corazón. Amén. Todo lo que nos tenga el primer lugar en nuestro corazón es un ídolo. ¿Verdad? Amén. O tampoco amén. Va. Sigamos pues. Y a los que habían salido victoriosos de la vez sobre la bestia, dice, esos son mártires que salieron de la gran tribulación. Pero avancemos. Apocalipsis 8:3. Otro más. Dice que allá también hay incienso. Amén. En Apocalipsis. Apocalipsis 8:3. Biblia de las Américas. Dice, otro ángel vino y se paró, dice, ante el altar con un incensario de oro, dice. ¿Qué tenía el sumo sacerdote cuando entraba? ¿Se recuerda? Cuando entraba al lugar santo, dice que entraba con el incensario, ¿verdad? Y dice que pasaba por el candelabro, por la mesa de los panes, por el altar del incienso. Cuando él ya estaba listo, de que había levantado alabanza, adoración, lo que mucha gente no quiere hacer hoy en día, alabar a Dios. Dice que el sumo sacerdote empezó, dice, a alabar a Dios. Ahí empezaba a alabar y con el incensario entraba al lugar santísimo, para que el lugar santísimo se llenara de incienso. Amén. Eso dice la Biblia, que eso hacía el sumo sacerdote. Y entonces dice aquí, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Que entonces, ¿qué es el incienso? Son tus oraciones y mis oraciones. Dice que eso es el incienso. Amén. Amén. ¿Ora usted, hermano? Yo oro, pastor, para que
para que se caiga aquella vieja que me cae mal, pastor? ¿Ah? O yo oro, Señor, para que se muera la suegra. No, hermano, ora para que haya vida, para que haya restauración, para que haya comunión. Para esas cosas tenemos que orar tú y yo. Amén. Amén. Pero dice aquí, hay algo más que te quiero dejar esta noche en este verso. Dice, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, dice. Y se le dio mucho incienso. ¿Por qué le dieron mucho incienso? ¿Por qué le dieron incienso del cielo? Si el incienso va de la tierra para el cielo. Ese sí va de la tierra para el cielo, porque son las oraciones de los justos, dice la Biblia. Y los ángeles no son justos. No porque ellos no sean justos. Simple y sencillamente los humanos son los llamados a ser justos. Los ángeles, ellos no están en la dimensión nuestra, ellos no son humanos, por lo cual a ellos no se les puede llamar justos. ¿Me doy a entender en eso? ¿Ah? ¿Sí? ¿Entiende eso? Por ejemplo, hay un canto nuevo. ¿El cántico nuevo para quién es? ¿Para los ángeles? ¿Ya que no? Dice que ellos no podían entender el canto que la iglesia está cantando allá en el cielo, el canto de los redimidos. ¿Sí? ¿Recuerda eso? ¿Va? Pero ellos no lo pueden cantar porque ellos no son humanos. Lo mismo de los justos. Ellos no son justos como tú y yo los humanos, porque ellos no están en esa dimensión. O sea, ellos son justos de otra manera, pero no a la manera humana. ¿Sí? Amén. Que muchos de esos ángeles no pecaron. Muchos de esos ángeles no fueron destituidos de la gloria de Dios. Ellos mantenieron su santidad delante de Dios, por lo cual ellos no saben ni qué es ser justo. Porque simple y sencillamente ellos son seres en orden. Amén. Porque nunca han caído, nunca se pervirtieron. Pero dice aquí que le dieron incienso. Le dieron incienso, dice. Amén. ¿Sabe por qué le dieron incienso? Porque la iglesia ya había sido arrebatada. La iglesia ya se la habían llevado. El arrebatamiento ya había sucedido. Entonces aquí en la tierra ya no había quien orara. Ya no había quien intercediera. Aquí las oraciones de los justos ya no estaban aquí, porque los justos ya estamos allá arriba. Amén. Amén. Lo vuelvo a decir. Pon atención pues. Porque dice ahí, y vino el ángel y le dio mucho incienso. ¿Por qué le dio mucho incienso? Porque ya no estaban subiendo las oraciones tuyas y mías, porque tú y yo ya estábamos en el cielo. Pues que, bueno, si te vas a ir en el arrebatamiento, pues, ¿sí? Todos los que se van arrebatados, esas oraciones ya no van a ir al cielo, porque ya estamos allá. Entonces dice que el incensario le tuvieron que echar incienso, pero ese incienso lo sacaron del cielo. No lo sacaron del incienso que sube a la tierra, dice. ¿Cómo dice otro verso? Dice que cuando tú y yo alabamos a Dios, cuando tú y yo adoramos a Dios y entramos a la presencia de Dios, dice que olor grato sube, ¿verdad? Sube hasta la presencia de Dios. Ese es el incienso, tuyo y mío. Amén. Pero si la novia ya está en el cielo y la iglesia, la iglesia que alcanzó la perfección y fue arrebatada también, ya está en el cielo, ¿qué incienso va a llegar? Y ya no hay quien lo haga. Porque ya estamos allá. Y dice que allá también hay. Entonces el punto es, allá también hay un incensario. Allá también hay eso. Allá también están los ángeles sacerdotales haciendo su función con el incienso. Allá, para que el Padre pueda oler el incienso que nosotros enviamos de aquí para allá. Amén. Pero aquí dice que ya, en este punto de Apocalipsis, ya la iglesia ya se había ido. Entonces viene y tiraron el incienso a la tierra, el incensario a la tierra. ¿Sí? Dice el verso 5, Apocalipsis 8:5, Biblia de las Américas. El ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego. Dice, mire qué cosa la que está haciendo este ángel. Dice que el ángel tomó el incensario y lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. ¿Sabe por qué este ángel tiró el incensario a la tierra?
porque ya no iba a haber más perdón de pecados. El tiempo del perdón de pecados se había acabado. ¿Sí? ¿Qué hacía el incensario? Vuelvo a decir, el sumo sacerdote lo agarraba, entraba al lugar santo, y en todo el lugar santo se andaba paseando. Y ahí estaba adorando, purificando cada lugar, y con el incensario entraba al lugar santísimo. Y allá el lugar santísimo se llenaba del incienso, de tus oraciones, de mis oraciones. Y dice que si el sumo sacerdote no moría, era porque había perdón de pecados. Amén. Entonces el sumo sacerdote salía con el incensario del lugar santo, del lugar santísimo, el lugar santo, salía el arca y decía, los pecados fueron perdonados. Amén. Pero al no haber ya incensario en el cielo, dice que lo tiraron a la tierra, porque está diciendo, el tiempo del perdón de los pecados se acabó. Ya no más. Entonces, si alguno piensa todavía andar de vacaciones allá en el mundo, no, pastor, ahorita me voy a echar mi puro, me voy a tomar, me voy a echar mis chelas, ay, no sé cómo le dice usted, mis cervezas, ¿sí? Es que me confundo. Imagínate que ustedes aquí le dicen chelas, ¿sí? ¿Estoy bien? Y en mi país son las canchas. A lo que usted le dice cancha, allá son chelas. Imagínense, ¿qué contrariedad tenemos, hermanos? Va, imagínense, me voy a echar una chela. Usted es un hondureño, así que va a echarse los tragos, y no, es que adulterar va al otro. Imagínense, ¿va? Pero así somos, así somos. Ese es un paréntesis. Pero el incensario fue tirado a la tierra. Ya no más. Si tú todavía estás pensando en andar de vacaciones, no, pastor, no me quiero consagrar. Es que viera una chava ahorita como me está escribiendo, pastor. Y no la voy a dejar ir, pastor. Es que una como esa nunca me ha salido, pastor. Y ahorita me voy a echar mi tirito al aire, pastor. ¿Y si hoy fuera el arrebatamiento? ¿Y si te llega a convencer el anticristo? Por no haberte consagrado, por no haber creído que todas estas cosas que aquí están en Apocalipsis, que está diciendo que allá en el cielo está todo esto, te lo vas a perder. Te vas a ir al lago de fuego. Y pues allá no va a estar bonita la cosa. Como dicen muchos, pues allá en el lago de fuego voy a tener mi sala VIP. Allá voy a estar chupando con el diablo, dicen algunos. Ay, hermano. Triste para muchos, pues, pero esa onda no va a ser así. Esa onda no va a ser así. Amén. Pero bueno, sigamos. Ya voy, ahora voy por el, ¿qué? Voy por el 5 todavía, ¿sí? Ok, sí, el 6, ya, son 7 puntos. Démosle al 6. Ya casi termino. Es temprano, estamos re bien con el tiempo. ¿Sí? Los de alabanza se portaron bien hoy, me entregaron temprano. Miren, estamos bien. Apocalipsis 11:19, no porque se porten mal, hermanos, ¿sí? Sino que bueno, tenemos tiempo todavía. Apocalipsis 11:19, Biblia de las Américas. El templo de Dios que está en el cielo, dice. Por si usted pensaba que ya no iba a haber templo donde ir a adorar, si aquí no quieren venir un montón, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Aquí en esta iglesia y en todas las de Quetzaltenango y en todas las que hay en el mundo. ¿Sí? No solo es aquí en Adulán. ¿Sí? Si la gente no quiere ir a la iglesia. Es que Marte no quiero ir, pastor. No se meta en mi vida. No me meto, pues. Pero cuando Dios te esté apretando, no te quejes. Pero cuando Dios te jale la cuerda, no te quejes. Esa persona o esa familia, ellos solos se lo están buscando. Aquí dice, mire, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo, dice. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. O sea, está diciendo, allá en el cielo, allá donde está el lugar santísimo, allá está el arca del pacto, la verdadera. ¿Sí? Allá está. Hoy en día los judíos la andan buscando. Y hermano Alex, yo le mandé una foto a su WhatsApp. No sé si la va a poder proyectar, hermano Alex. ¿Sí? No sé. Está bien, pues, está bien. No importa. Entonces dice, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo.
Y hubo relámpagos, dice Juan, porque Juan es el que está narrando esto. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Bueno, eso tiene sus explicaciones. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque donde está la presencia de Dios, hermano, todo tiembla. Es una de las explicaciones. Pero no me quiero quedar ahí. Pero dice Primera de Samuel. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 6, verso 13. Dice, 1 Samuel 6:13, y el pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo, dice. Amén. Estaba segando el trigo, dice, en el valle. Y alzaron sus ojos y vieron el arca y se alegraron al verla. ¿Sabe qué sucedió ahí, hermano? Dice que ahí fue cuando los filisteos se llevaron el arca. Y fue cuando le hizo estragos a ese dios Dagón y empezaron a mandaron tumores en forma de ratones por los tumores de cada ciudad donde todas las pestes que habían entrado porque ellos se robaron el arca del pacto. Es que un impío y un inconverso, hermano, entiende, hermano soltero, hermana soltera que estás aquí, si tú te casas con un inconverso, ese nunca va a querer el arca del pacto. Ese nunca va a querer estar en el lugar santísimo. Pastor, yo lo convierto. Ah, sí, pues Jesucristo, pues. Ya el otro y la otra se creen en Jesucristo, pues. Yo lo convierto, en sapo lo va a convertir, en culebra la va a convertir. Y eso no es así. Por eso el Señor siempre dijo, no se unan en yugo desigual. No se unan. Amén. Entonces dice aquí, mire, ponga atención a algo que le quiero dejar esta noche. Porque eso es para nuestros días. Este verso es para nuestros días. El pastor, pero si eso fue en el tiempo de David, cálmese, hombre, escuche, ponga atención, por eso no entiende usted las indicaciones a veces. Dice aquí, el pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo en el valle. Y cuando ellos estaban segando el trigo en el valle, alzaron sus ojos, dice, y vieron el arca. ¿Qué está sucediendo hoy en el mundo? La cosecha ya está lista. Hasta cantamos, hasta hay un coro que se dice así, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. ¿Verdad que sí? Hermano, nosotros ya tenemos el mundo y el mundo cristiano, ya está lista la cosecha. ¿Sabe qué no tiene Israel? El arca. El arca no la tiene Israel. Hoy en día no la tiene. Eso no la tiene. Ellos tienen ahorita la vaca lazana, la vaca roja, la que ellos necesitan para hacer los sacrificios. Ellos dicen que ya tienen ahorita el sumo sacerdote y viene de la dinastía de Aarón. Ya está comprobado que viene de la descendencia de Aarón. ¿Cómo le hacen ellos, pastor? No, es que ellos sí son bien ordenados en sus dinastías, en sus derivaciones, en sus ramas genealógicas. Ellos son muy ordenados y ellos saben de quiénes son sus antepasados y de dónde vienen cada uno de ellos. Eso sí lo saben ellos. Igual que los chinos, también son iguales en eso. Gracias, al ratito. Entonces, mire. Okay. Entonces, la tierra está lista. El trigo está listo. ¿Sabe qué necesitamos ahorita? Que el trigo sea cortado. Pero los israelitas, vuelvo a decirlo, tienen la vaca lazana, tienen los trajes sacerdotales, ya tienen los sacerdotes. Actualmente, 2025, tienen al sumo sacerdote que viene de la dinastía de Aarón. Ahorita se están peleando el sur de Jordania, porque ese es el que ellos quieren, porque ahí es donde ellos van a construir el templo, porque ahí es donde va el templo. Está en la parte de Jerusalén, pegado con el sur de Cisjordania, perdón, y ahí es donde van a construir, ahí es donde ellos, adueñándose de eso, construyen el templo, porque ya no tendría que pedirle permiso a nadie. Y por eso es la guerra de ahorita. No crea que la guerra de ahorita es por petróleo, y los judíos son los dueños de la economía del mundo. Los judíos son mira, ahorita se hicieron, ahorita ellos, ha escuchado ya tengo tiempo, ¿verdad? Sí. Ha escuchado el domo que ellos tienen, ¿sí? Donde los atacan, les tiran misiles, y a Israel no es raro el misil que cae en la tierra de ellos. Pero cada proyectil que ellos lanzan en ese domo de protección, cada uno de esos vale $50,000. No estoy mal, ¿sí? Por ahí anda. Es caro, hermano, no es barato. Está hablando casi de 400,000 quetzales. Un misil.
y le tiran 100 diarios. Pero ahorita ellos, con la sabiduría que Dios les da, hicieron un láser. Y con el láser ese, que el Iron no sé qué se llama, ahí lo puede buscar en YouTube, ahí están todas esas informaciones. Ahorita, mire, nadie en el planeta tiene eso, nadie. Y ellos lo tienen, lo lograron hacer. ¿Sabe cuánto les cuesta con el láser disparar a un misil? $3. Imagínate cómo van ellos. Y ya están diciendo ellos, lo queremos poner en los aviones, lo queremos poner en los barcos, lo queremos poner en los edificios, queremos poner todo eso, hermano. Israel no lo va a poder tocar así nomás. Y ya no van a gastar la millonada que han estado gastando todos estos casi ya 2 años de estar en esa guerra. O sea, nosotros estamos viendo un Israel con una potencia fuerte. Y vuelvo a decirte algo, entonces, Israel ya tiene todo para el templo. Ya tiene todos los utensilios, el candelabro, tiene todo. Hasta hay un lugar, el paseo del templo, le dicen ellos. Ahí lo puedes ver en YouTube, donde ellos muestran que ellos ya tienen listo para hacer todo. Lo único que no tienen ellos es el arca del pacto. Esa no la tienen. Pero dice Primera de Samuel, capítulo 6, verso 13. Y el pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo, dice, en el valle. Y alzaron sus ojos y vieron el arca. ¿Cuándo la vieron? Cuando estaban cortando el trigo. Cuando tú mires que a la iglesia de Cristo se la llevaron, que ahí es cuando cortan el trigo, los judíos van a encontrar el arca. Ahí van a encontrar el arca ellos. Y de eso está hablando aquí. Entonces dice que allá arriba hay un arca. Pero Dios va a permitir que una vez más el arca esté con ellos. Amén. Pero hay algo más con eso. Dice Jeremías 3:16. Ya con esto termino. Deme 5 minutos más. Dice Jeremías 3:16. Biblia de las Américas. Y sucederá, dice, en aquellos días. ¿Cuáles días? De la gran tribulación. Cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, declara el Señor, no se dirá más arca del pacto del Señor. El arca del pacto Dios la va a desaparecer para siempre. No les vendrá a la mente, ni la recordarán, no la echarán de menos, ni será hecha de nuevo, dice. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Dice que el arca del pacto se va a transformar en el trono del Señor. Y eso será en Jerusalén. Por eso se pelean Jerusalén, hermano. Por eso el pleito de Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque ahí era el Edén. Ahí empezó el Edén. Y donde empezó todo, ahí va a terminar. Entonces dice, y llamarán a Jerusalén trono del Señor. Y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del nombre del Señor. Y no andarán más tras la terquedad de su maldad en su corazón. El arca del pacto que tanto busca hoy Israel se va a transformar en el trono de Dios. Pero eso va a ser ahí, mire hermano. Hoy si tiene la imagen de él, hermano, ayúdeme, colabóreme. No, ese no, hermano. Ahí está, mire. Ahí vamos nosotros, nuestros días 2025. El candelero de la iglesia todavía está. El arrebatamiento, cuando se dé, no, se va el candelero, el que ya vimos ahí tipificado. Si alguien le pone el teléfono para acá, así los que no vinieron pueden ver. Los 3 años primero de tribulación, a la mitad de la tribulación dice que lanzan, el incensario es lanzado a la tierra, donde ya no hay más perdón. ¿Sí? Y los 3 años de gran tribulación, debajo del altar, los que murieron decapitados, de mil maneras de morir, que les han de verdad en la gran tribulación, sí, pues, esos aparecen debajo del altar. El mar de vidrio, que dice Apocalipsis, es ahí en la gran tribulación, pero en la gran tribulación, no en la tribulación, en la gran tribulación, el arca del pacto aparece al final aparece el arca del pacto, porque ellos van a decir, por fin Dios está con nosotros, pero no, ahí es cuando Jesucristo viene el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, vienen una vez más, y en el milenio, que es todavía nos faltan 1000 años por vivir, ahí está el trono, ahí se va a volver el trono.
¿sí? El arca ya no va a ser arca, se va a volver trono. Todo eso está en el cielo. Todo eso está en Apocalipsis. Hermano, trata de entender cómo funciona el tabernáculo que llevas dentro. Que tu tabernáculo tenga altar. Que tu tabernáculo tenga lugar santísimo. Tenga atrio, lugar santo, lugar santísimo. Pero Dios dijo algo. En los postreros tiempos yo restauraré el tabernáculo caído de David. Y el tabernáculo caído de David solo tenía altar y lugar santo. Amén. Entonces, busquemos el altar de Dios que se encienda en nosotros y entremos al lugar santísimo. ¿Para qué? Para que cuando suene la trompeta, tú seas de los que se va a ir. Para que cuando suene la trompeta, tú seas de los que va a ver la gloria de Dios. Amén. Para que mientras nos vamos aquí en la tierra, tú puedas tener abundancia. Tú puedas tener una familia feliz. Tú puedas, hermano, tener días que jamás te imaginaste tener. Y todo eso lo trae el espíritu de Elías. El espíritu de Elías nos está diciendo, levanten altar a Jehová. ¿Qué le sucedió a Elías al final? Fue arrebatado. ¿Por qué? Porque aprendió a tener altar y aprendió a entrar al lugar santísimo. Y a Dios eso le agradó tanto que le dijo Elías, ya no te quiero más en la tierra y vos no vas a morir. Y se lo llevó. Y se lo llevó vivo. Amén. El tabernáculo, la revelación del tabernáculo en el Apocalipsis. Dios diciéndonos, ahí está, por todo lado donde tú lo busques, ahí está el tabernáculo. Ahí está. ¿Sabe qué es lo más triste? Que tú seas un tabernáculo como Silo. ¿Qué era Silo? Era el lugar donde los filisteos se robaron el arca del pacto. Y si a ti te roban el lugar santísimo, el tiempo en el lugar santísimo, tú eres un tabernáculo al estilo Silo, al modelo de Silo. Y Dios no quiere que tú seas un tabernáculo al modelo de Silo. Dios quiere que tú seas un tabernáculo al modelo de David, porque es el modelo a restaurar. Amén. Dios quiere. Yo no te estoy diciendo, hermano, ahora nos vamos a judaizar y vamos a empezar a tener las prácticas. Mañana me traen un toro y lo vamos a sacrificar allá afuera. No, hermano, yo no estoy hablando de estas cosas. Estamos hablando de que aquí había un orden, había un modelo a seguir. Dios quiere que nosotros nos sacrifiquemos, que no nos quedemos debajo del altar, que nos subamos al altar y que seamos un sacrificio vivo a Jehová para que el incienso que sea quemado llegue al cielo. Que nosotros seamos de los que estamos en el lugar santo, pero de los que estamos sirviendo, aprendiendo la palabra y encendiendo el altar del incienso para que suba la adoración al Padre. Hay mucha gente que ya tomó por mal adorar en un templo. Y ese es el problema de cada quien. Y esas cosas sí se las van a demandar a ese tipo de cristianos. No, pastor, es que no quiero. ¿Qué excusa pone usted, hermano? Pastor, es que no, pastor, no quiero ir a adorar al templo. ¿Por qué no quieres venir a adorar al templo? No sé, pastor. Mejor que cada quien trate de interpretar ese no sé. Pero Dios dijo algo y diseñó algo. Diseñó el sistema iglesia para que vengamos a alabar, a orar, a interceder, ofrendar, diezmar y escudriñar la palabra. Amén. Si tú y yo nos salimos de ese modelo, ¿será salvo esa persona? Sí. Pero van a ser tabernáculos al estilo Silo, sin el lugar santísimo. Y muchos, como decíamos el domingo, como las insensatas, que se quedaron solo en el atrio, no quisieron aceite, no quisieron trabajar en la obra del Señor, no quisieron alabar, adorar, no quisieron congregarse, no quisieron, ¿qué más? Interceder, orar, no quisieron. Entonces ya no entraron al lugar santo, se quedaron en el atrio. Dios quiere que tu tabernáculo esté encendido, el que tienes dentro. Y ese lo enciende el fuego del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias, te bendecimos con todo nuestro ser y corazón, Señor.
Tú tienes cosas buenas para cada uno de nosotros siempre, Señor. Te pido, Padre, que tú hagas cosas nuevas, Señor. Danos sabiduría para entender tu palabra, Señor. Que ya no seamos de los cristianos que solo tomamos la leche, Padre, espiritual y a veces leche adulterada mucho, Señor. Padre, que nosotros seamos de los que comemos carne, que maduramos, entendemos ahora la palabra de una manera distinta y entonces aprendemos a cambiar y a vivir de la forma que a ti te agrada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias esta noche. Llévanos con bendición a nuestros hogares. Guarda nuestro regreso a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias.